Saludos, ¿qué tal amigos? Yo soy Marino Jiménez. Sean todos muy bienvenidos a este su canal, La Torá como instrucción, no como religión. Nuestro lema en este canal está basado en seguir la sana doctrina y no abandonar la instrucción de nuestro Padre, el Creador. Así que sin más preámbulo, seguimos con el contenido de hoy. Bien amigos, nuestro tema de hoy en tu canal La Torá como instrucción, no como religión. Nuestro tema, bueno, ese mismo. En honor al nombre del canal, vamos a hablar sobre por qué la Torá como una instrucción, no como religión. Y vamos a ver lo que significa la palabra Torá. Para muchos, quizás no conocen esa palabra o no han escuchado hablar de ella. Si han escuchado hablar de ella, quizás no saben, no tienen una idea clara de lo que significa la palabra. La palabra Torá. Torá también es conocida como el Pentateuco de los 5 libros de la Biblia, los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces, que conocemos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Muchas veces también le llaman los 5 libros de Moisés, porque fue Moisés quien lo escribió. Ahora bien, Torá tiene su origen en el hebreo, viene del hebreo y se lo podemos encontrar con el Strong H8451, el cual esta palabra significa instrucción, precepto o estatuto, dirección, enseñanza, ley. Strong, para los que no saben, los que no conocen lo que es el Strong, esto es una concordancia, esto es un código para usted buscar la concordancia de la palabra original con el equivalente a nuestro idioma o al idioma que usted quiera. Entonces con este Strong usted va y aquí se le dejo en pantalla el Strong, vuelvo y repito, H8451, y lo puede encontrar en un diccionario, ya sea un diccionario físico, un diccionario PDF o con una simple búsqueda en Google, así mismo con la palabra Strong H8451 en español, y la búsqueda le dará un desglose de la palabra Torah, como se escribe en hebreo, como se pronuncia en su idioma español, y los diferentes significados que ya le dimos aquí en este su canal. Bien, ahora vamos a ver, es importante saber, tener por lo menos un concepto, una definición de lo que es la palabra religión. Bueno, muchos sabrán lo que es una religión. Para muchos una religión es ir a asistir a una iglesia, eh, de cualquier denominación que sea. Hay diferentes religiones, por hecho está. Pero vamos a ver per se, la palabra per se, religión, ¿qué significa? Religión no es más que un conjunto de costumbres, doctrinas, tradiciones, creencias, y normas morales para la conducta individual y social establecidas en torno a una idea de una divinidad o de lo sagrado. Entonces, religión es el conjunto de costumbre. Aquí está el detalle. O sea, la religión, digamos, no es tanto lo malo la religión. Lo malo son las costumbres que se ponen el nombre de religión. Y en todas ustedes la ven disputándose, diciendo yo soy la que tengo la razón. Mi iglesia es la que tiene la razón. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? Bueno, es un conjunto de costumbres. Ahora, ¿esas costumbres son buenas o malas? A veces no sabemos si son buenas o malas costumbres. Tradiciones muchas veces paganas. ¿Paganas en qué sentido? Bueno, que estamos inconscientemente haciendo cosas que no le agradan a nuestro Dios, que está escrito en lo que definimos anteriormente como la Torá. En los primeros 5 libros de Moisés está escrito. Entonces, tradiciones, creencia. Una creencia puede estar,
vamos a decir, una persona puede tener una creencia errónea de lo que es una religión. Entonces, ¿cómo medir, cómo saber cuando estamos en lo correcto? Pues lo acabamos de decir. La Torá, los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco. En esos libros de Moisés están escritas las instrucciones de nuestro Padre, el Creador. Entonces es por ello que debemos poner especial atención a lo que dice aquí. Ya posteriormente en este video le vamos a demostrar por qué la religión no nos garantiza ni un buen estilo de vida, ni tampoco nos garantiza la salvación. Muchas religiones dicen ya estamos salvos, Jesús murió por nosotros. Sí, Él nos redimió del pecado, pero esa salvación, como Él le dice a cada enfermo que Él sanó, vete, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Eso lo podemos comprobar bíblicamente. Ahora bien, vamos a desglosar el tema aquí. Torá como instrucción, no como religión. ¿Cuál es el problema? La Torá es una instrucción dada por nuestro Creador. Le voy a poner un ejemplo sencillo para que me entiendan. Usted compra un equipo, un teléfono, un iPhone, o la marca que sea. Usted compra un electrodoméstico. Ese equipo que usted compra, trae consigo un manual de instrucción. Un manual de instrucción que lo va a dirigir a usted cómo usted debe y lo va a enseñar cómo usted debe instalar ese equipo, cómo usted debe operar ese equipo. Así de sencillo. Así también es nuestro Creador, quien fue quien nos manufacturó, quien fue quien nos creó, nos dejó un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones se lo entregó a Adán y a Eva. Y ellos no siguieron con el manual de instrucciones. Y todavía hoy en día mucha gente no sigue ese manual de instrucciones. Se dio por escrito para que nadie alegue ignorancia y diga que fue que se lo dio de memoria y se le olvidó o que fue una ley oral. Se dio por escrito a Moisés en el Pentateuco, en la Torá, para eso mismo. Y aún así, nuestro Padre Eterno tuvo que mandar varios profetas para que advirtiera al pueblo de que no siguiera pecando. De eso se trata la Biblia. Todos los profetas. Y aún así tuvo que venir el Verbo, nuestro Adón Yeshua HaMashiach, tuvo que venir Jesús, como usted lo conoce, tuvo que venir y redimirnos del pecado. Y no solo redimirnos del pecado, enseñarnos, trazarnos las pautas de cómo es que se lleva la Torá. Cómo es que nosotros aplicamos Torá a nuestras vidas. Y aún así, 2000 años después, todavía seguimos infringiendo. Ahora bien, vamos a ver unos cuantos textos para ilustrar lo que le estoy diciendo, de que la religión y la instrucción hay una línea muy delgada y es muy fácil desviarse de lo que es la instrucción de nuestro Padre. Por eso debemos guiarnos siempre de lo que se llama Torá, los 5 primeros libros de Moisés y la Biblia entera. Porque los 5 primeros libros de Moisés, toda la Biblia, profetas, Nuevo Testamento, Brit Hadashah, como usted lo conozca, está basado en esa simiente que se llama Torá. La Torá viene siendo la zapata de la casa. La zapata que se echa, la base, el pilar que se hace para construir un edificio es la Torá. El edificio que se llama Biblia está construido sobre la base de la Torá. Bien, en el primer texto que tenemos, y podemos darle vámonos a remontarnos al siglo primero, vamos a darle rewind al tiempo. Le damos un rewind al tiempo para remontarnos a la época de Yeshua. Y si nos damos cuenta, los religiosos, para comprobar que la religión hay que tener mucho cuidado con no confundirla con lo que es la
la instrucción de nuestro Padre Eterno. Los religiosos de la época del primer siglo, en el tiempo de Jesús, como usted lo conoce, eran los fariseos, los escribas y los saduceos. Los maestros de la ley le llamaban. Eran personas que se encargaban del templo, que eran los sacerdotes, que sabían todas las ceremonias y todas las asambleas que había que hacer y todo sobre la ley de Moisés, que era lo que se estudiaba en cada día de reposo, en cada Shabbat, en cada sábado. Bien, en Mateo 15, 1:3, Mateo 15, 1:3, hagan sus apuntes. Mateo 15, 1:3. Se acercaron a Yeshua algunos fariseos y maestros de la ley y preguntaron: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Yeshua le contestó: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Entonces, ahí podemos ver, hermano, que hay un choque de doctrinas. Hay un choque de doctrinas. ¿Y cómo saber cuál es la sana doctrina? Bueno, para nadie es un secreto. Yeshua, sea en cual sea la religión que usted esté, usted sabrá que Yeshua es el Mesías, es una persona extraordinaria, quien vino a enseñarnos a nosotros cómo hacer las cosas. Entonces, fíjese en la conversación y fíjese lo interesante del asunto. Se nota que ya Yeshua era un trending topic, como diríamos en estos días de redes sociales. Yeshua tenía sus discípulos, tenía sus seguidores, ¿no? Tenía sus seguidores como sus discípulos. Y por eso los maestros de la ley, entre comillas, porque el maestro de maestros es el Yeshua, lo llaman a la atención a Yeshua porque ellos estaban violando una tradición. Y ahí viene al caso lo que hablábamos de la definición de religión, que es un conjunto de tradiciones o creencias. Y ellos tenían una creencia de que esa tradición era lo que religiosamente, o era la religión que lo iba a salvar a ellos, o que ellos estaban en lo correcto. Tanto así que se atrevían a hablar a Jesús, que ya estaba reconocido, se atrevían a oponérsele a Jesús y preguntarle por qué. Pero si nos damos cuenta, cuando le hace la pregunta, ellos le hacen la pregunta a Yeshua, Yeshua le contesta con otra pregunta, el cual Yeshua le pregunta: ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Asimismo, llegó la noche y pasaron los grillos la noche entera cantando y ellos no respondieron esa pregunta. Claro está, no pudieron responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque ellos estaban violando la Torá. Ellos estaban haciendo leyes de hombre. Ok, Mateo 7, 13, 14. Mateo 7, 13, 14. Hablando Yeshua dice: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecho es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Bien, ahí una vez más podemos ver que Yeshua está haciendo una alusión a lo que nos está dando, una exhortación a que entremos por el camino estrecho. ¿Y cuál es esa puerta ancha y ese camino espacioso, el cual nos conduce a la destrucción y que muchos entran en él? Pues es el camino de la religión, hermano. Y ustedes dirán que tiene que ver religión con la puerta. Sí, fíjese, hoy en día hay 41,000 denominaciones religiosas. Y cualquiera del que está en una de las 41,000 denominaciones religiosas podrá decir: bueno, yo estoy en mi religión. En la religión que yo estoy, esta es la correcta. Y cumplen fielmente con lo que le dice el pastor y el sacerdote. Pero Yeshua, y más adelante lo vamos a ver en otro texto más claro, nos está diciendo que tengan cuidado, entremos por la puerta estrecha, porque muy poco la encuentran. Y aparte de que muy poco la encuentran, cuando la encuentran, no todo el mundo está dispuesto a coger la puerta estrecha.
Porque la puerta estrecha significa que nos vamos a ir en contra de lo que el común denominador de la gente hace. La gente, ¿qué es lo que hace? Como las vacas, donde se fue la primera, por ahí se fueron todas. Y eso es lo que hace la gente. Ay, mi religión es la que tiene más seguidores. Mi religión es la más vieja. Pero esa denominación religiosa que dice que su religión es la más vieja, la religión más vieja es esa misma, la de la Torá, que existe hace 4.000 años. Se empezó a escribir hace 4.000 años, alrededor de 4.000 años. Esa es más vieja que tu religión, que fue inventada por hombres. Entonces, ese texto ahí, eso es lo que Yeshua nos está diciendo. Entren por la puerta estrecha, porque esta es la que conduce a la vida. Entonces, muchos van a entrar por la puerta ancha, como le digo, porque la gente se lleva de ir por el común denominador de donde todo el mundo va, por ahí se va. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora bien, este texto va a ser mucho más claro. Este texto nos va a quedar bien claro de que la religión no es lo que salva. Estos dos últimos textos, ya para terminar. Apunten, busquen en su Biblia. Aquí les dejo el texto bíblico. Mateo 7, 21, 23. Mateo 7, 21, 23 dice así. Hablando Yeshua dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Este tema está claro, mi hermano, pero yo solo puedo ayudar a desglosar mucho mejor. Fíjese cómo Yeshua comienza diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que esté, digamos, en una de las 41.000 denominaciones religiosas que hay hoy y que esté diciendo, Señor, 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 no todos van a entrar al reino de los cielos. No todo el que vaya a una de sus reuniones dominicales, o ya sea que también vayan los sábados, no todo, y que expulsen demonios y que hablen en lengua, no todos van a entrar al reino de los cielos, porque Él lo acaba de decir aquí. Él le va a decir, apartaos de mí, porque nunca los conocí. ¿Y esto por qué es? Por lo mismo, porque ya en la época de Yeshua se estaba dando esa situación. Había muchos rabinos, teólogos, eran maestros, rabinos, ¿no? Como muchos hoy se hacen llamar, que son teólogos, que tienen estudios. Bien, eso es un mérito, es muy bueno. El estudiar es muy bueno, pero eso no es lo que te hace mejor que un hermano, porque a quien Dios quiere tomar para mostrar su poder y su verdad, Él busca al que menos sabe. O si no, al que menos sabe, pero Él usa a quien Él quiera. ¿O acaso cuáles fueron los discípulos de Yeshua? Los discípulos de Yeshua, los primeros, a excepción de Pablo, que después era un rabino, perseguidor de la iglesia, y Yeshua lo llamó desde arriba, desde el cielo. Pablo, ¿por qué me persigues? Pero los otros discípulos, los primeros 12 que anduvieron con Yeshua, eran pescadores, eran hombres rutinarios, personas común y corriente, que apenas sabían leer y escribir. Entonces, esto no se trata de que Señor, Señor, no todo el que entre. Entonces, esta parte, miren, muchos me dirán en aquel día, dámele rewind. Si le damos rewind a Mateo 7, 13, 14, acuérdense cuando dijimos que ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos entran en él. Por eso le está diciendo, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, hicimos esto, hicimos aquello. Y yo les diré que nunca los conocí. La palabra hacedores de maldad, quiero que hagan un apunte y subrayen eso. Si bien es cierto que los hacedores de maldad no van a entrar al reino de los cielos, pero también es bueno que no se pierda la semántica de lo que, de
de la palabra. Y cuando se pierde de la semántica, se pierde el contexto, se pierde vamos a decir, la idea primordial que quiere transmitir el autor. En este caso, si nos vamos al original, al texto original en griego, la palabra que aparece aquí es anomia. Miren aquí bien la palabra anomia. Esta palabra usted la busca, como ya les explicamos al inicio del video, usted la busca con el Strong G458. Aquí le dejo el Strong G458 en español, una simple búsqueda en Google Search y usted le va a dar un desglose de lo que significa la palabra anomia. Anomia viene de griego nomia, que es ley, y anoa, que es un prefijo, sin ley. Entonces, cuando unimos la palabra es sin ley o transgresor de la ley. Por eso le dice, apartaos de mí, transgresores de la ley. Bien, y por último, tenemos Santiago 1, 26, 27. Santiago 1, 26, 27. Y dice así: si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no le sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Bien, mi querido hermano, ya terminando aquí, nos damos cuenta, como nos dice Santiago, que la religión, el que se crea religioso, y miren bien, va tomando este verso, el que se crea religioso y no frena su lengua, su religión no le sirve de nada. Ahora bien, él lo dijo porque en esa carta que él mandó, había un problema de chisme. Y él quiso aclarar eso. Pero no solamente se aplica para el chisme, se aplica para toda la ley. Se aplica para toda la ley. Si usted transgrede en un punto, si usted se cree religioso y usted transgrede en un punto, su religión no le sirve. Hay que cumplir. ¿Me explico? Así mismo como dice Santiago, si alguien se cree religioso y usted odia a su hermano por cualquier, como dicen, un modismo dominicano, por cualquier quítame esta paja, o sea, por cualquier simpleza, usted ya está enemistado con su hermano, su religión no le sirve de nada. Si usted se cree religioso y usted comete adulterio contra su pareja, su religión no le sirve de nada. Si usted se cree religioso y se corrompe con la corrupción, ya sea con la corrupción política o con la corrupción eclesiástica de una religión que busca el evangelio de la prosperidad, su religión no le sirve de nada. O sea, le podrá servir para su prosperidad, claro está, pero no le va a servir para que Dios lo ayude en el día de la ira venidera. Entonces, creo que queda claro con Santiago aquí que la religión pura ante Dios es esa. Ahora bien, con esto no estamos diciendo que las religiones, todo lo que estén en una de esas 41,000 denominaciones religiosas, ya están todos condenados, ¿no? Porque esa facultad no la tenemos nosotros. Esa facultad la tiene el Padre de juzgar a cada quien según sus actos, según lo que esté anotado en su libro allí. Ahora nosotros, sí, queremos compartir esto que el Señor ha puesto, ese conocimiento que el Señor nos ha dado, y queremos compartirlo. Y entendemos que es lo correcto. La Torá, verla como una instrucción, no como una religión. Así que, mis hermanos, ha sido todo en este video. En la próxima nos veremos. Si le gusta el video, dale like, suscríbete al canal, comparte con tus amigos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos que subiremos. Bendiciones y shalom.